Bueno, amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo el agrado nuevamente de estar conversando con alguien del voleibol y hoy día especialmente me da mucha alegría porque es un chileno también amante del voleibol, que tiene una carrera gigante. Él es un gigante, no solo de estatura, pero un gigante del voleibol y que ha hecho grandes cosas. Yo espero que sea una conversación muy entretenida y que todos compartamos nuevamente el poder hablar de voleibol, de lo que nos apasiona en estos tiempos especiales. Así que quiero dar con usted y presentar y saludar a Hernán, el Flaco Umaña. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, qué alegría. Oye, esto es bien emocionante, ¿ah? Te tengo que confesar que, bueno, he visto algunos de tus otros entrevistados, ¿no? Y la verdad la lista es bastante impresionante. Así que estar aquí sentado contigo y saber de que hay un montón de gente en Chile que lo está viendo es bien emocionante. La verdad, estoy súper contento de estar. Gracias por invitarme. Que bueno, para mí también una emoción porque, como te contaba al principio, cuando empezamos a hablar, yo te vi jugando desde niño en ese famoso sudamericano, el 81 en Santiago de Chile. Y también, bueno, mi papá, que es entrenador de voleibol, entrenó contigo. Y además yo tengo un tío, un padrino, que también jugó contigo. Y siempre nos hablaban del famoso Flaco Maña. Entonces, para mí es muy, también un orgullo y una alegría poder conversar contigo. Oye, Flaco, bueno, partamos. Un poco lo que quería preguntarte, por todo que me cuentes de tus inicios en el voleibol. ¿Por qué elegiste el voleibol? ¿Dónde partiste? Después tu tiempo en la Chile. Cuéntame un poco de esos primeros años en Chile. Seguro, seguro. El voleibol en el área donde yo estaba, yo soy de Las Higueras, ¿no? Yo nací en Las Higueras y me crié en Las Higueras y fui muy afortunado por eso, porque a pesar de que nosotros éramos relativamente de pocos recursos, dijo la familia, Huachipato como empresa proveía bueno, tenía el estadio, tenía gimnasios, tenía entrenadores, entonces uno podía prácticamente elegir qué deporte jugar y practicarlo, porque estaban los medios, ¿no? Um, entonces empecé como todos los chicos en Chile, ¿no? Jugando la pichanga de fútbol. Tengo una foto ahí a los 6 años con un partido la Mi Plancha, me acuerdo, era mi primer equipo de fútbol, ¿no? Y súper divertido, pues jugábamos de preliminar del Huachipato, por ejemplo, el estadio lleno, y nosotros así de 5 o 6 años corriendo detrás de una pelota. eh, y como siempre sucede, como digo, el fútbol fue mi primer deporte, pero teníamos acceso a cualquier cantidad de otros deportes. Jugué hockey en patines, por ejemplo. Huachipato siempre ha tenido, no sé ahora, pero siempre tuvo muy buen equipo en hockey patines. Pero deporte creciendo fue básquetbol, con don Julio Vergara. Julio Vergara, una leyenda también en el área, ¿no? En Huachipato, en Concepción, en esa área. Un hombre muy dedicado, era mi profesor además, era mi profesor de escuela básica, en la famosa escuela Claudio Mate Pérez de Las Higueras, ¿no? Eh, y don Julio, muy estricto en la sala de clase, era un pan de Dios en el básquetbol, pero enamorado del básquetbol. Y yo, lenteja, yo era malito, era malo, había que reconocerlo. Era bueno para correr, corría rápido, y era bueno para saltar. Pero el resto, coordinación, olvídate, era un espanto. Pero don Julio tenía la paciencia de ahí pasarse los veranos conmigo. Yo vivía justo al lado del Estadio Las Higueras. Okay. Así que nos íbamos al estadio y tenía una cancha de básquetbol y ahí practicaba con él todo el verano. Tuvo mucha paciencia conmigo. Entonces, básquetbol fue mi deporte. Nosotros fuimos campeones chilenos, ¿no? Con Huachipato y Manolo Herrera. Bueno, no. Manolo Herrera estuvo en el equipo cuando salimos tercero. Uh-huh. Después, el año siguiente, salimos primero con Fernando Siegle, una gran leyenda del básquetbol chileno de Valdivia. Pero esa es otra historia, ese es otro deporte también. Y cuando estaba en el sexto Humanidades, yo soy de esa época, ¿no? El sexto Humanidades, imagínate, nos vamos para atrás bastante, ¿no? En el Liceo 1 de Concepción, yo, a pesar de que vivía en Las Higueras, iba al Liceo 1 de Concepción, que era otro baluarte, ¿no? El Liceo 1 histórico. Y había mi profesor de Educación Física, el Pipo Rivera. Pipo Rivera también, ¿no? Una leyenda del voleibol chileno por todo lo que hizo como entrenador. Y en sexto unidad me dice, Flaco, ¿por qué no juegas voleibol? Le digo yo, no, yo juego básquetbol es mi deporte, qué sé yo. Me dice, pero te va a ayudar a saltar. Si juegas voleibol, te va a ayudar a saltar. Le dije, a ver, déjame hablar con mi entrenador de básquetbol y le voy a preguntar.
Don Raúl Roa era mi entrenador de básquetbol y él era entrenador de la selección chilena, llegó a ser entrenador de la selección chilena juvenil también. Y entonces le digo a Don Raúl, ¿qué le parece ese juego voleibol? Él me mira y me dice, bueno, seguro, me dice, no, ningún problema que juegues voleibol. Yo sé que yo era mucho mejor para el básquetbol ya en ese entonces. Así que empecé a jugar voleibol y la verdad que era matadísimo. El voleibol, me acuerdo mi primer partido en la Casa del Deporte, en la Universidad de Concepción, jugando por el liceo. Me acuerdo, creo que debe haber sido la primera levantada que me hacen en un partido oficial. Salto a pegarle, salto a mal tiempo y ni toqué la pelota pasó por arriba de mi cabeza. Así que empecé mal, la verdad que empecé mal con el voleibol. Pero encontramos un grupo de nosotros, algo en el voleibol. Y encontré un grupo de gente en Concepción, el Chico Ponce, Jorge Valdés, gente, el Chepo Sepúlveda, qué sé yo, de todos del liceo, que como que nos enamoramos del voleibol. Hubo algo del voleibol que nos agarró. Y a pesar de que yo era mucho más malo para el voleibol, empezó a agarrarme. Y empecé a seguir jugando. Y después fue un nacional a San Bernardo, que creo que terminamos tercero. Y para ya ese entonces, a fin de año, del primer año que jugaba, ya estaba jugando bastante mejor. Y entonces termino el liceo y, y me voy a Santiago y me llaman a la selección de básquetbol, a la selección nacional juvenil de básquetbol, que iba a haber un sudamericano de básquetbol en Chile, creo que en Talcahuano se iba a hacer, y me llaman a la preselección de básquetbol. Y al mismo tiempo llego a Santiago y me llaman a una preselección de voleibol, miércoles. He llamado 2 preselecciones ese verano. Y yo dije, y en ese entonces tengo que confesarlo, yo era mucho mejor para el básquetbol en ese momento que para el voleibol. Pero como digo, había algo que el voleibol me había agarrado, ¿no? Había algo que me había tocado para ir en el corazoncito. Y hablé, y además mi grupo de amigos, mis mejores amigos, se habían estado creando en el voleibol. Y digo, bueno, voy a jugar voleibol. Mi entrenador casi se murió, el Raúl Roa, que estaba entrenando a la selección y me había llamado especialmente. Además, yo medía 1,95 m y yo era el conductor, o me estaba entrenando como conductor. En fin, tenía súper planes para mí. Y dije, no, me voy a dedicar al voleibol. Y así empecé en el voleibol, en el físico. Bueno, Pipo Rivera fue, como digo, el primer entrenador en Concepción, pero después en el físico, Jaime Scuti, no sé si el hijo de Misael Scuti. Perfecto. Que era profesor ahí en el físico, fue mi entrenador en el físico. Y después, bueno, tu papá, por supuesto, que le estaba entrenando un grupo como una selección juvenil, así una cosa, ¿no? Que entrenábamos. Tu viejo era genial, además, ¿no? Era un tipo con una capacidad de crear cosas diferentes y nuevas, era brillante, ¿no? Alejandro, bueno, yo lo quiero mucho, tu papá. Y empezamos a jugar, y empecé a jugar, y duré un año en el físico, porque después me fui a jugar a Manuel de Salas, con toda la gente de Manuel de Salas, Miguel Holz estaba entrenando a Manuel de Salas, y de ahí la selección y qué sé yo. Me acuerdo del primer partido internacional fue contra los chinos, un equipo chino, el 71, o sea, era mi primer año en la universidad. Y yo, malito, o sea, no era el nivel, imagínate, estaban los hermanos Grisanti, estaba Hugo, Jaime, Pato, estaban todos mis héroes, ¿no? La gente que yo así admiraba, pero con todo, el Teo Yametti, el Luigi Espósito, qué sé yo, el Lalo Blanco, estaba toda la creme de la creme del voleibol chileno, ¿no? Para mí, bueno, los que hay que recordar, ¿no? Y bueno, y me llaman a la selección y yo era el 12, ¿no? Yo era como el último. Y el futuro podía ser futuro, pero en ese entonces no era nada, ¿no? Y la noche anterior al partido con los chinos alguien se lesionó. Y yo era el número 13 y pasé a número 12 rápidamente. O sea que ya me iba a sentar en la banca en ese partido con los chinos, en el Estadio Chile. Y bueno, voy al partido súper feliz con mi camiseta, pero no tenía ninguna esperanza de tocar el juego, no de entrar al juego ni nada. Ahí estaba sentado en la banca, yo feliz, tranquilo. Y me da risa. Esto da para mucho, esto de la internet, ¿no? Alguien de tu familia tratando de sacar algo. Fue como el video del economista, que entró alguien saltando. Exacto. Bueno. Brillante, ¿no? Brillante, ¿no?
Bueno, y ahí estoy, como digo, en la banca, ahí tranquilo, sin molestar a nadie, y viendo el partido. Además, pues los chinos eran fantásticos y nosotros teníamos un equipo relativamente decente, y el entrenador, que era Miguel, ¿no? Miguel Holz era Claro. me dice, Franco, anda a calentar. Y yo no entendí, yo me quedé calladito en la banca, y yo pensé que había hecho flaco, pero no, me hice el loco, porque jamás pensé que me iba a meter en el partido, para nada, así, no. Y me dice, me mira de nuevo, me dice, weón, te mandé a calentar. Chuta, y me levanto y voy a calentar un poco, y me cambio por el Teo Yametti, me acuerdo, nunca me olvidaré, en la red. Ya, mierda, ahí entro en el frente y me coloca en el medio. Me acuerdo que estábamos adelante, estaba el Hugo Crisanti, el Jaime, y yo ahí en el medio sin saber ni cómo me llamaba. Y tiran una pelota alta los chinos afuera, y saltamos miércoles. Yo debo haber cerrado los ojos, no sé, no vi nada. Y la pelota me pega en las manos y ¡pum! Y un bloqueo. Y toda ella. ¿Sabes quién estaba en la audiencia? Que me da risa porque estoy en contacto con él ahora. El chino Caselli, que era mi compañero en el físico, ¿no? Él estaba en segundo año y yo estaba en primer año. Y yo no sé si ustedes saben que el chino jugaba por el físico, el equipo B del físico, ¿no? El chino jugaba y su fuerte era el saque. El chino sacaba, era una bestia sacando. En fin, ya me estoy desviando de la historia. Y me coloco, como digo, y hago ese bloqueo, y qué sé yo, y después. Y llego a la posición 1 y me sacan. Yo no sabía ni sacar, hermano. Menos pasar, olvídate. Y me sacan para que saque el Teo Yametti. Y me acuerdo que la gente que estaba ahí, en la galera, ahí empieza a pifiar de cómo sacan al flaco. Se acaba de hacer un tremendo bloqueo. Y yo estaba feliz de que me habían sacado, porque yo no sabía jugar atrás. En fin, eso fue mi primer partido internacional, y de ahí, bueno, de ahí empezó la cosa, ¿no? Bueno, en Concepción siempre había una cuna y hay una tradición del voleibol. Nosotros me tocó jugar muchas veces contra gente de Concepción, en Concepción mismo, en la universidad, en Huachipato, en Talcahuano, qué sé yo. Y tengo grandes amigos también, les mando muchos saludos a los amigos de voleibol de Concepción. Y un poco, como dices tú, esto de la mística, yo también siento que algo hay especial allá en esa región con la mística, con el voleibol, algo hay. Debe ser el agua, el agua, la Algo, el lluvia. clima, no sé, pero es espectacular. Bueno, y después, bueno, tú seguiste en la selección, jugando después en la Chile, ¿cierto? Sí. ¿Tenían ya en vista el Sudamericano 81 o eso llegó después? ¿Cómo fue ese proceso? No, fue mucho después. Ya. Bueno, después acuérdate que, bueno, vamos al Sudamericano en Bucaramanga, en Colombia, el 73, en agosto. No nos fue muy bien. Me acuerdo que le ganamos a Colombia, pero perdimos con Venezuela, con Argentina y con Brasil. Quedamos cuartos. No nos fue muy bien. La verdad, no jugamos muy bien. Y para ese entonces habían habido cambios en la selección. Los hermanos Grisanti ya no estaban en la selección. Hubo cambios. Y lamentablemente no nos fue muy bien. Y después viene el golpe. Y bueno, las cosas cambian montones, ¿no? Como le cambió a tu padre también, ¿no? A mí me suspenden de la universidad por un par de años, así que salgo del físico. No sabía, la verdad que no sabía qué hacer. A mi viejo lo meten preso, qué sé yo, la cosa se complica, y mi familia se viene a Canadá. Pero una gran amiga, una familia amiga del Manuel de Salas también. ¿Tú fuiste a Manuel de Salas o no? Hice cuarto medio con el de Sala. Mira, o sea, Cuarto medio, y un también año. tuve un año de voleibol maravilloso con Fernando Mora, con otros profesores. Jugamos, viajamos, muy lindo, muy lindo. En el gimnasio el gimnasio de piso de cerámica, de baldosa, tal cual. Exacto. Muy lindo. Claro. Así que, bueno, dejo la Florencia Tenet, que era la que me ofrece su casa. Yo no tenía ni dónde vivir después del golpe, estaba mal. Yo había estado en la residencia deportiva el 73, con mucha gente. El Richard Tormen era compañero de pieza, el Negro Ulloa era compañero de la residencia deportiva, en fin. Y todo eso desaparece, y me echan de la universidad, o me suspenden por 2 años, y me llega una oferta de volver a jugar básquetbol de Valdivia. Y me voy a Valdivia, 74, y juego básquetbol por Valdivia. Salimos campeones de Provincias del Sur. Jugaba por el equipo alemán de Valdivia, salimos campeones de Valdivia. En fin, fabuloso el cambio a Valdivia. Pero dejé el voleibol, por 2 años dejé de jugar voleibol.
y el 75 vuelvo a Santiago. Ujú. Y sigo en la selección, tenemos una gira por Bolivia, me acuerdo, fue la primera gira después del golpe. Y, y ahora hay un eco. No, te escucho perfecto yo. Ah, ok, bueno, ok, Sí, sí, fantástico. Soy yo el que lo escucho entonces. sí. Eh, y uno sigo entrando, y ahí vuelvo al voleibol de vuelta y ya sigo hasta el 79. Y el 79, después de varios sudamericanos, uno en Paraguay, uno en Argentina. El 79 me gradúo de la universidad, después de 10 años de haber estado en el físico. Primero, esa es la otra. Cuando volví yo al físico el 75, todos los cursos que había hecho del 71 al 73, no había un récord de lo que yo había estado en el físico. Okay. Tuve que empezar de cero. Y empecé de cero, pues soy porfiado. Y dije yo, ok, voy a empezar de cero. Y entonces me graduó el 79. Y mi familia ya llevaba casi 5 años aquí en Canadá, que yo no los veía por 5 años. Toda mi familia, mi abuela, mi bisabuela, mi ex, en fin, no tenía básicamente parientes, nadie en Chile, pero muy buenos amigos. Y, y una noche me llega una llamada telefónica, era un domingo, de un gran amigo del Comité Olímpico. En ese entonces él era médico del Comité Olímpico. Me dice: flaco, te tenés que ir de Chile. Y le digo: ¿qué pasa? ¿Por qué? Bueno, y me dice: puta, estuve en una reunión del Comité Olímpico esta noche y un compadre sacó un diario que tu viejo publica en Canadá en contra del gobierno en Chile, y un compadre que estaba en la reunión dice que hay que cortarte porque mira lo que está haciendo tu papá, el papá del enano Maña, en contra del Chile, bueno, en contra del gobierno de Chile en Canadá. Y partí, salí rajado. Ni me demoré mucho en certificar la veracidad de esto, o que, bueno, no tenía por qué no ser verdad. Él era muy amigo mío. Y efectivamente, mi viejo había sacaba un diario aquí en Canadá denunciando todos los crímenes de la dictadura, etcétera, etcétera. Y bueno, pero tenía mi apellido, ¿no? Era Jorge Umaña, ¿no? Y yo era Hernán Umaña, o sea, no era broma. Y así salí el 80, en abril del 80, hacia Brasil primero. Estábamos hablando de Brasil antes. Brasil, tengo muy buenos recuerdos de Brasil. Estuve en la USP, en la Universidad de Sao Paulo, por un mes y medio, eh, con un amigo chileno que vivía ahí. Lo pasamos súper bien. Atendía clases de voleibol en la USP. Fue genial, lo pasamos muy bien. Y después a Canadá. Y ahí llego a Canadá, que además yo no hablaba una palabra de inglés. No una, yo era, pero así, cero, cero. Y no solo no hablaba inglés, no tenía ningún interés en aprender inglés. Yo odiaba, de hecho, el inglés. En el liceo lo repetí todos los años. No sé si existe esto todavía en Chile, pero quedar para marzo era cuando tú repetías y tenías que estudiar todo el verano esa asignatura y después dar un examen en marzo para aprobarlo. Siempre lo aprobaba, pero en marzo, nunca en diciembre, cuando debería haberlo aprobado. Así que, bueno, así llego a Canadá, ¿no? Sin inglés y con una carta del presidente del Comité Olímpico, que muy graciosamente le escribí una carta al presidente del Comité Olímpico de Canadá, que fue una carta que la verdad, muy bueno que la haya traído, pero no me sirvió para nada. De hecho, en una entrevista con el secretario consular en la embajada de Canadá en Chile, me dice el tipo: bueno, ¿y qué es lo que va a hacer usted en Canadá? ¿Qué es lo que quiere hacer? Le digo yo: bueno, me gustaría, yo soy entrenador de voleibol, yo entrenaba a la Universidad de Chile, a las divisiones inferiores, estaba con la escuela de talento, yo entrenaba a la escuela de talento en el INBA, ¿no? Y me queda mirando el tipo y me dice: no, pero ¿qué otra cosa haría en Canadá? Bueno, lavaría pisos también, puedo hacer cualquier cosa, no se preocupe, voy a hacer cualquier cosa, a pesar de que soy profesor de educación física, pero como no hablo el idioma, no puedo ser profesor de educación física, en fin. Así que ahí llego a Canadá, así, con los brazos cruzados y aprender inglés. Oye, está un poco haciendo un flashback, pero con respecto a tu experiencia
entrenando en voleibol en Chile, de la Escuela de Ya, Talento. ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, eh, ¿Ahí estuviste con Akira Kato o fue después? ¿Cómo sí, fue, sí, no. ese proceso? Akira fue un maestro. Akira, yo tuve mucha fortuna. Cuando Akira llega a Chile, yo tenía un departamentito en McKeever y la Alameda. Yo vivía Ya. ahí en McKeever y la Alameda. Y él tenía su negocio, porque tenía un negocio traía zapatillas, tenía una oficina ahí Ya. y me iba a buscar al edificio, o no, me llamaba y nos íbamos a comer juntos. Ujú. Así que nos hicimos muy amigos con Akira, pero era mi entrenador también. Y Akira no era broma, ¿no? En práctica, si uno no le ponía todo, pagaba, ¿no? Estaba conversando con uno de mis exjugadores de la Escuela de Talentos, Héctor Hernán, y él me decía, ustedes eran malvados, me decía. Y la verdad yo no me acuerdo que hayamos sido malvados, pero capaz que sí, digo, O muy capaz que estricto, sí. claro. Sí. No era lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Ujú. Definitivamente. Y el, bueno, el alumno preferido de Akira era Miguel, ¿no? Miguel Holza estuvo ahí, él fue el brazo derecho de Akira en Chile y aprendió y yo creo que fue incluso más duro que Akira en algún momento, ¿no? Y lo digo esto con mucho cariño y mucho respeto, ¿no? Digo, eh, pero nos daban duro. No hay duda que quedar sangrando en práctica era como una cosa de honor, ¿no? El dejarlo todo en la cancha en cada práctica nos enseñaron una ética diferente que no existía hasta ese entonces en Chile. Y Akira fue un gran maestro, ¿no? Y era un tipo muy dulce fuera de la cancha, muy tranquilo, muy miserable. Pero cuando estaba en los entrenamientos, veía algo que no le gustaba, había que agarrarse, no había que agarrarse. No habían, ya, no habían vueltas con él, no había cómo sacarle la vuelta. Fabuloso. Para mí, uno de las... Claro, como que él marcó harto a muchos entrenadores chilenos, como que Sí, creó una escuela, la escuela japonesa, qué sé yo, que me tocó también entrenar con algunos entrenadores que tenían su escuela, y repetían, y tú quedas pero sangrando en el suelo, y hay que sí, seguir, tenían todo un estilo bien, muy marcado, y ellos siempre hablaban de Kirakato, de la escuela, de la disciplina, de ser muy responsable, muy estricto en el entrenamiento, fue todo bien potente en Chile con respecto al entrenamiento, con la mirada del voleibol. sí. Y como siempre pasa en estas situaciones, cuando llega y se conoce algo nuevo, yo creo que muchos de nosotros como que también empujamos la cosa un poco más allá de lo que deberíamos, ¿no? O incluso lo que Akira pretendía. Akira era duro, pero nosotros, los discípulos de él, yo creo que fuimos más sanguinarios o fuimos más estrictos, lo voy a usar una palabra diferente, estrictos, ¿no? Eh, pero como te digo, le hablaba con este alumno de Héctor Hernán, que fue de la Ujú. Escuela de Talento, que entrenan en el sur de Chile ahora en este minuto, ¿no? Cabro muy buen cabro. Me dice, ustedes eran duros, Hernán, ustedes eran duros, eran jodidos. Pero estoy contento, me dice. Y yo le digo, bueno, la verdad no recuerdo haber sido tan duro y lo lamento si te hice daño a ti o a otros, ¿no? Mejor quizás a otros. Pero, pero verdad, como tú dices, ¿no? Un Kojima, un ejercicio de defensa no paraba hasta que no sacabas, qué sé yo, 20 pelotas seguidas buenas y si no, ahí seguía. Y si la Eso. luz era a las 12 de la noche, estábamos a las 12 de la noche, no seguía. O sea, era jodido, era un sistema asiático, ¿no? Sí. Que estaba famoso en todo el mundo, además aquí en Canadá. Cuando llegué aquí había entrenador japonés también entrenando a la selección canadiense. O sea, los japoneses habían ocupado muchos lugares en el voleibol mundial, ¿no? Con sus métodos. Ah, Es cierto, es cierto. así que Bueno, no eran... En Canadá también hay un voleibol, bueno, tú también has sido parte y con tu hija también de la evolución del voleibol canadiense, que uno siempre ha visto, como dices tú justamente, en esa época había un entrenador japonés de la selección que fue a Los Ángeles 84, con un muy buen equipo, Claro. y Yeah. bueno, y tú llegas a Canadá y empiezas a trabajar en voleibol. ¿Cómo fue tu experiencia en Canadá cuando llegaste y cuando un poco tuviste tu evolución allá? Bueno, mi familia, como ya llevaba 5 años aquí, tengo ¿Sí? dos hermanos, y uno de ellos, mi hermano menor, Rodrigo, estaba jugando voleibol. Y estaba Ujú. jugando voleibol, a pesar de que mis hermanos, tengo que aclarar que mis hermanos son chiquitos, ¿no? Y son Ya. chiquitos porque tenemos diferentes papás.
Ujú. Tenemos la misma mamá, pero el papá es diferente. Y mi papá, bueno, el papá de ellos es bajito. Así que Rodrigo es bajito, pero estaba jugando voleibol en un club, el Scarborough Sollers. El club en ese entonces el más grande de Canadá. Así que Ya, caí así parado. Me entrevistaron a través de mi hermano, porque no hablaba inglés, claro. y, y me dijeron, ok, aquí tienes un grupo. Y empecé a entrenar un grupo antes de aprender inglés. O sea, empecé a aprender con ese grupo. Y con tan buena suerte que ese grupo, en 3 años que empecé, y Ontario, la provincia donde yo llego aquí en Canadá, no tenía mucha fama de ser bueno del voleibol en Canadá. El voleibol en Canadá estaba en Manitoba y en British Columbia y en Alberta Ok, y en Quebec. ya, Ontario no tenía mucha fama nacional o no había ganado muchos títulos nacionales. Y yo llego y me empiezo, salgo cuarto en el primer nacional, salgo segundo en el segundo nacional, salgo tercero en otro nacional y después salgo campeón de Canadá. Eso fue el 85. ya. Y ya como que los bonos, wow, este chileno que parece que sabe lo que está haciendo, no hablaba mucho inglés, pero ahora habla un poco más, y saca un equipo campeón. Y uno de los jugadores en ese equipo era Mr. John Child, que Ujú. iba a ser fundamental en mi futuro desarrollo. Pero además me invitan, o sea, ya para entonces yo estaba siendo ayudante de una universidad, entre paréntesis, ya como para que los entrenadores de allá del sur del mundo aprendan que aquí los entrenadores en Canadá no les pagan, todavía no les pagan. Los Ah, entrenadores no, de clubes son gratuitos. mira, Aquí se hace por amor al arte. Eh, mira. y cuando llegué era peor, ni a los universitarios les pagaban. La mayoría de los entrenadores universitarios, cuando llegué a Canadá, recibían un honorarium, le llamaban, una cantidad de dinero poca, pero no tenían contrato, no tenían salario, eran muy pocos los que tenían salario. Y los entrenadores de clubes, incluso peor, no recibían nada. De hecho, esos años que yo entré en el club, me daban para la benzina o para la micro. Eso era todo lo que recibía. Interesante, fue un golpe duro ese, porque yo en Chile, entrenando a la U, por ejemplo, me pagaban bastante bien por entrenar las divisiones inferiores, eh, pero eso aquí cero. Y todavía hoy los entrenadores en Canadá, de los entrenadores de clubes, son gratuitos, no se les paga. Eh, Se les pagan solo sus gastos de gasolina, si tienen De auto, transporte, claro. eh, pero no hay salario. Ya, Interesante. mira. Ya te voy a explicar más del sistema canadiense. Escribí algunas cosas ahí para compartirlas. Y en el año 85, después que salgo campeón de Canadá con ese equipo, me invitan a ser eh, entrenador del equipo de varones de la Universidad de York University, que es la Ujú. universidad donde yo estaba estudiando además. Y ahí uno de los jugadores que estaba en el equipo, Alex Ketchisinski, fue seleccionado canadiense en los Juegos Olímpicos del 84 ahí en Los Ángeles. Exacto. Así que estaba entrenando un olímpico, ¿no? Primera vez en mi vida, ¿no? Que yo estaba. Y tenía un bastante buen equipo. Y eso como que me dio, bueno, ese equipo llegó bien, ganamos nuestra división, fue una buena experiencia ese año de entrenar al equipo universitario. Y después me voy a dedicar y empiezo a entrenar a otras universidades y ya no paré, pero al mismo tiempo decidí cambiar de rumbo en cuanto a mi profesión. Yo estaba enseñando educación física, pero por algún motivo me di cuenta de que la educación física no era lo que yo iba a querer hacer por el resto de mi vida, ¿no? Ya, Entonces me cambio a la sociología, algo que siempre quise estudiar. En Chile, cuando yo apliqué al físico, apliqué también a la sociología, pero en el 71 todos los chilenos querían ser sociólogos. Oye, era impresionante la cantidad de aplicantes a sociología. Yo no me, la prueba de aptitud académica que se llamaba en ese entonces, no sé cómo se llamará ahora, no, PSU. no, Ok. no fue muy, Todavía era PSU, sí. ya, ok, ahí va. No me fue muy bien, entonces Ujú. no entré, en sociología no entré, entré a educación física. Pero aquí en Canadá entro a hacer un maestrado de sociología y después un doctorado y mientras estaba haciendo eso seguía entrenando, asistente en la universidad, nunca dejé el voleibol, siempre entrenaba a Ya, alguien, además de estar estudiando. A pesar de que empecé a cansarme un poco del voleibol.
pero no tan rápido, porque yo vuelvo a Chile el 81, a ese Ujú. famoso sudamericano, ¿no? Claro. Eh, Me llama Miguel y me dice, Flaco, ¿te gustaría venir a jugar el sudamericano? Y le digo yo, bueno, Miguel, yo salí de Chile en condiciones medias jodidas, ¿no? O sea, ¿qué seguridades tengo de que voy a hacer, de que nada me va a pasar, ¿no? De que voy a sobrevivir si vuelvo a Chile. Y me dice, no, la gente del Comité Olímpico me dijo que está bien, que puedes volver y que no te va a pasar nada. Y yo, medio ingenuo también, ¿no? Digo, porque en Chile el 81 la cosa no era fácil Mm. para mucha gente, ¿no? Sí. Pero volví y tuvimos un sudamericano, como tú sabes, y tú lo viste, bastante decente. Ese partido con Venezuela, que lo tengo ahí, por ahí, lo veo de vez en cuando. Eh, el partido con Argentina también fue bastante cercano, ¿no? En fin, eh, fue lindo, pero eso fue el final de mí como jugador. Yo Ok. volví a Canadá mal. De hecho, me lesioné en México. En la gira previa al sudamericano estábamos jugando en México y algo me pasó en el pie y me dolía montones y me tuvieron que poner cortisona en el pie para jugar en ese sudamericano porque el dolor era grandote. Pero jugué. Y, y bueno, pero después de eso dejé el voleibol. Solo a los 27 años dejé de ser jugador de voleibol y me dediqué solo a entrenar. Ah, perfecto. Está bien. Oye, ¿y bueno, cómo nació esto después de escribir un libro? ¿Tiene alguna relación con lo deportivo? Bueno, cuéntame un poco el Playing Under the Gun. ¿De dónde salió este libro? Yo empiezo a hacer clases en la universidad. Empiezo a Ujú. ser profesor en la universidad y enseño dos cursos. Uno que se llamaba Sociología del Deporte y uno que se llamaba Juegos Olímpicos, Historia Política de los Juegos Olímpicos. Ya. Y en esos dos cursos, especialmente el de Sociología del Deporte, yo le cuento historias de lo que pasé yo en Chile, ¿no? Y lo que pasamos mucho en Chile, ¿no? Eh, yo no sé si tú te acuerdas de Sergio Tormen, que desaparece y que era amigo nuestro ahí en la Ujú. residencia olímpica, era hermano de Sergio, de Richard Tormen, que era compañero del físico, y que vivíamos juntos ahí, en fin. O sea, atletas chilenos que empiezan a desaparecer, muchos compañeros de colegio que desaparecen, compañeros del liceo que desaparecen. Entonces, yo cuento un poco estas historias, cuento un poco también, por ejemplo, el Sudamericano del 81. Acuérdate que jugamos en el Estadio Chile, donde mataron a Víctor Jara, donde torturaron a mucha gente, a otros amigos que yo conocía también. O sea, jugar en un lugar en donde gente que tú conocías había sido torturada y muerta, o sea, no era fácil colocarse una camiseta que además decía Chile en el pecho. Y yo pensaba, una vez que volví, y empecé a pensar en estas cosas y a escribir sobre esto. O sea, ¿cómo yo me ponía esa camiseta, ¿no? Y defendía a un país que había, bueno, hecho tanto daño a gente tan cercana a mí, incluido mi familia, mi padre, que vivían en Canadá. Y entonces esto obedece a por qué empiezo a escribir el primer libro. Eh, y empiezo a escribir el primer libro tratando de explicar esto, ¿no? Tratando de explicar cómo podíamos jugar en el Estadio Chile. Y a veces yo tuve partidos impresionantes en el Estadio Chile y otras veces era imposible jugar. Y yo pienso que cuando no podía jugar era porque los recuerdos de todo lo que había pasado ahí eran más fuertes que mis ganas de jugar. Y otras veces esos mismos recuerdos como que me impulsaban a jugar mejor. Yo pienso que hay algo de eso y no quiero hablar por nadie más, estoy hablando por mí, pero pienso que a algunos de otros jugadores de la selección le debe haber pasado lo mismo, ¿no? Pero en fin, esto me motivó a escribir el libro, ¿no? Eh, Perfecto. Esta fue la motivación detrás del libro. Y fue muy bien recibido, el libro salió aquí, se vendieron más de 2.000 copias. Eh, lo mandé en Chile, alguna gente tiene la copia del libro porque lo mandé a Chile a algunos amigos. Eh, y no lo he podido traducir, no lo he podido traducir, lo escribí en inglés lamentablemente, digo lamentablemente porque no está para el público chileno, ¿no? O para el público que no habla inglés. Eh, y el segundo libro es interesante, pero también es un poco, es la historia de una familia inmigrante, la nuestra, eh, y cómo yo llego de una medalla olímpica a tener una hija campeón del mundo, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Cómo se ¿Qué pasa produce ahí? eso? También muy especial, porque en el fondo, para uno como chileno, ver a tu hija jugando beach al más alto nivel, uno siempre dice, ella es chilena, pero bueno, te fijáis, uno tiene un sentimiento como encontrado, da mucho Cierto, orgullo, es como ver a los primos Grimal jugando, claro, como en el claro. fútbol hemos tenido quizás poquitas alegrías grandes, entonces uno se emociona mucho, pero cuéntame cómo ha sido todo ese proceso con tu hija, el orgullo, de que era pequeña. Cuéntame un poco y también un poco que está dentro del proyecto el libro que estás escribiendo. Seguro. Eh, entonces, bueno, te contaba que el 85 salgo campeón de Canadá con John Ujú, Child. John Child claro. es un jugador que en el 95, o sea, entonces 10 años después, ¿no? Él va a la universidad, estudia, qué sé yo, trabaja. Y un día me llama por teléfono y me dice, en tanto tiempo, bla, bla. Nos habíamos visto, pero no. Me dice, tengo un proyecto. ¿Qué te parece si nos enseñas, nos entrenas para ir a los Juegos Olímpicos del 96 en Atlanta? A todo esto, en 92, yo fui a los Juegos Olímpicos de Barcelona Sí, con el equipo de sala, de ya, voleibol de sala aquí en Canadá. Me llevan porque en ese entonces yo estaba a cargo de la comisión de entrenadores de Canadá. Yo era ok, el presidente de la comisión de entrenadores. Y estaba súper metido en el voleibol y era el director técnico de la Federación de la provincia de Ontario. O sea, perfecto. estaba metido ahí arriba y me habían invitado a ver los entrenamientos de la selección, que queda bastante más lejos de aquí, como a 2.000 kilómetros de aquí en Alberta. Y fui y ahí conocí a los entrenadores, los jugadores, y como que les caí bien y me dicen, Hernán, ¿te quieres unir a nosotros para ir a los Juegos Olímpicos de Barcelona? ¡Fa! ¿Qué me han dicho? Y yo, fantástico, vamos a, vamos a Barcelona. Y me llevan como, aquí hay un título para esa posición, jefe de delegación. Era el jefe de la delegación canadiense yendo a Barcelona. Y antes había sido el de la Liga Mundial, entonces viajamos montones, bajamos a Holanda, Cuba, qué sé, a Brasil. En fin, súper entretenido. Y, y entonces tengo esa experiencia olímpica en Barcelona. Nos fue re mal, la verdad que nos fue, quedamos décimo en Barcelona. Súper frustrado porque poco antes de Barcelona habíamos jugado en Holanda contra Holanda, que jugó en las finales ahí Claro, en Barcelona, y le ganamos a Holanda en Holanda un partido. Le ganamos a Cuba aquí en Toronto un partido. O sea, el equipo era capaz de ganarle a los mejores en ese minuto, pero en los Juegos Olímpicos no, un no, mal no, desempeño, no, sí. no, Mm, no. Y perdimos partidos increíbles. El primer partido contra España, eh, en que el rey estaba ahí, el rey de España, de Juan Carlos, ¿no? Sentado en las tribunas, el lugar ya se venía abajo. Habíamos jugado 6 partidos contra España preparatorios antes de los Juegos Olímpicos. Les ganamos los 6 partidos. Y ellos eligen jugar, el equipo del dueño de casa tiene la opción de elegir quiénes juegan en su primer partido. ok, Y ellos eligieron contra Canadá, a pesar de que nosotros les habíamos ganado 6 partidos, pero tenían un montón de información en nosotros. Bueno, me acuerdo que ahí estábamos, le íbamos ganando 2-1, empataron a 2, el quinto juego fue de película, pero nos ganaron. Y eso fue, qué mal el equipo. Imagínate, empezar los Juegos Olímpicos perdiendo de nunca es acuerdo, muy entretenido. sí. Mm, No es muy entretenido. El segundo partido era contra los americanos, los que venían defendiendo su título olímpico que habían ganado en Seúl, no en Corea. en Seúl, claro, O sea, claro, en Corea del Sur. sí. Y no sé si tú te acuerdas, pero el primer partido de los americanos en Barcelona fue contra Japón. Y hubo la Y famosa polémica, claro. exacto, Y fue exactamente. ahí, se cortaron todo el Tremenda pelo, fue una polémica gigante. gigante. Exactamente. Porque Samuelson, que era un compadre que tenía un problema médico y Sí, era pelado, no tenía sí, pelo, había recibido una tarjeta amarilla ya, y claro, el árbitro nos acordó y era muy exaltado además el Samuelson, y se consiguió otra tarjeta amarilla y debería haber sido roja. Y exacto. el partido estaba 14-13 para Japón, o sea, Japón ganaba el partido. Sí, Pero eso se les pasó a todo el mundo y el partido siguió, Estados Unidos terminó ganando en 5, Japón protestó, fue
se dieron cuenta que en realidad el partido debería haber terminado en el cuarto juego, que Japón iba ganando, y le dan el partido a Japón. Estados Unidos estaba de muerte. Y ese era nuestro segundo partido, Estados Unidos. Imagínate cómo estaban. Yo voy caminando, el partido está listo para comenzar, voy caminando del camarín nuestro a donde me iba a sentar, y yo me sentaba como jefe de la delegación en la parte donde estaban los periodistas. Era fantástico, ¿no? Te trataban súper bien, ¿no? Los periodistas. Si yo naciera de nuevo, me estudiaría para ser de periodista deportivo, ¿no? La verdad, esos tipos los tratan fantástico. Bueno, y paso, y la puerta del camarín americano de los Yankees estaba un poquito abierta, y miro, y estaban todos pelados, habían pelado todos en solidaridad con el Samuelson. Chute, yo pensaba, esto no va a ser bueno para nosotros. No, Claro, esto los americanos de guerra van a absoluta. salir a matar, pero con todo. Y la verdad que fue un buen partido, y nosotros estábamos 14-13 o 13-12, arriba en el quinto, en fin. De nuevo fuimos a 5 juegos. O sea, estábamos ahí. Era un equipo, el canadiense era un equipo bastante decente, ¿no? Eh, y perdimos de nuevo en 5 en un partido no apto para enfermos cardíacos, ¿no? Y ya, dos partidos, 2 perdidas, los 2 en 5. No iba muy bien la cosa. En fin, como digo, terminamos décimos, y como que ya el alma se nos había venido, se nos había roto un poco el corazón a esa altura, ¿no? Le ganamos a Francia, me acuerdo, después perdimos con Japón, perdimos con Corea, perdimos con todo. Después de eso ya no había. Pero lo importante, yo escribí, a mí me gusta escribir. Sí, escribí montones de comentarios y notas de los Juegos Olímpicos que publiqué aquí en Canadá. Y entonces cuando John Chai me llama para invitarme a que los entrene para los Juegos Olímpicos de Atlanta, él sabía de todo esto. Me dice: Hernán, tú eres el único entrenador de voleibol que yo conozco que tiene experiencia olímpica. Tú me entrenaste a mí cuando joven, salimos campeones de Canadá, cuando ningún equipo de Ontario salía campeón de Canadá. O sea, yo tengo plena confianza de que tú nos vas a llevar a los Juegos Olímpicos. Y mi pareja, Mark Hayes, que no lo conocía en ese entonces, está más que contento de si tú decides ir con nosotros a los Juegos Olímpicos. Así que hablé con mi señora en ese entonces. Melissa estaba chiquitita, tenía 2 años, ¿no? 2 años, 2 años y medio. Mi hijo tenía 7 años, 6, 7 años. Estaban chiquitos los dos, ¿no? Hablo con mi ex señora y le digo: mira, hay esta posibilidad que vaya a entrenar en un equipo en vóley de playa.